El Apocalipsis es uno de los libros del Nuevo Testamento, el último libro escrito por el apóstol Juan, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Fue Jesucristo quien dio esta revelación al apóstol Juan mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Estamos estudiando algo referente a este libro. Ya lo hemos dicho, amados oyentes, no podremos tener el tiempo suficiente para dedicar un estudio textual sobre el libro, pero al menos queremos hablar un poco sobre puntos resalientes de este libro y mayormente aquellos puntos doctrinales en los cuales se ha dado mucha falsa interpretación y se ha perdido, como ya se dijo, el mensaje central de este libro maravilloso. Este libro es uno de signos. Lo hemos dicho en otros estudios ya anteriores, que este libro es de signos o símbolos y que abunda en lenguaje simbólico. El error común de los materialistas, mejor dicho, premilenialistas, es interpretar literalmente lo que es simbólico. Pero un signo o símbolo no puede representarse a sí mismo. Por ejemplo, un cordero no puede representarse a un cordero, ni un león a un león, ni 1000 años a 1000 años, ni 144,000 representan a 144,000. El propósito de este libro fue escrito para suplir una necesidad definida. Las iglesias de Cristo o congregaciones locales se encontraban en medio de gente pagana, con todas sus tentaciones y persecuciones. La mayor parte de los cristianos había venido de los varios cultos paganos, es decir, se habían convertido en cristianos, pero habían venido de un mundo lleno del paganismo y existían pues la tentación continua en estos primeros cristianos de volver a andar con las mundanalidades, o mejor dicho, los mundanos de sus antiguo tiempo, es decir, sus amigos antiguos. A Domiciano, el emperador romano, en este mismo tiempo, él reinaba en ese momento. Él tomó el trono en Roma desde el año 81 hasta el 96 después de Cristo, hablando del primer siglo. Se le permitió ser elevado al estado de la deidad y a ser adorado. Este es el punto fundamental en que el que rehusaba hacerlo o adorar a este emperador, pues lógicamente fueron perseguidos. Algunos fueron desterrados. Hablamos de cristianos desterrados, exiliados. Bueno, Juan era uno de estos victimarios que estaban en el exilio, allá en una isla, allá a lo profundo, a lo lejos de lo que era Éfeso y todo lo que era el Asia Menor. Domiciano hizo de los cristianos el objeto de sus crueldades. A algunos se les negaba el permiso de comprar en los mercados o negocios comunes, a menos que pudieran mostrar una indicación de que eran adoradores fieles del emperador. Algunos cristianos estaban dudando de qué valía tanto ser cristiano, pues no entendían por qué Dios dejaría pasar todo esto a ellos. Para este caso, el libro de Apocalipsis fue escrito. Ignorando este hecho, amados oyentes, el lector del libro de Apocalipsis no va a interpretar correctamente esta revelación. El propósito, pues, de este libro es compartir consolación a la iglesia militante de Cristo en su lucha contra las fuerzas del mal. Estas consolaciones son grandes en la palabra de Dios, más que todo en este libro del Apocalipsis. Si gusta, por favor, le animo a que leamos algunas de ellas en el libro mismo de Apocalipsis, comenzando con el capítulo 7, versículo 17, que nos dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Asimismo, pasamos al capítulo 8, versículos 3 y 4, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un
incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí podemos ver que el incienso representa las oraciones de todos los cristianos, y en este tiempo en que se escribe el Apocalipsis, muchos estaban clamando y rogando a Dios por sus tribulaciones. En el capítulo 14, más adelante, en el versículo 13, también tenemos estas palabras: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amados oyentes, si nosotros vemos, estas son palabras de consolación que recibieron los primeros cristianos en vista de sus tribulaciones y sufrimientos. Dice el capítulo 21, versículo 4, lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El capítulo 20, en el mismo versículo 4, también nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto de las marcas y de la adoración a la bestia, amados oyentes, lo vamos a estar meditando un poco más adelante, pero queremos enfatizar que quede bien claro el propósito de este libro, el contexto histórico y a quién fue escrito, en qué circunstancias se encontraban los recipientes de este maravilloso mensaje. Una vez más podemos leer otras consolaciones, como en el capítulo 15, que nos dice el versículo 2 también: y vi también, dice, como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Asimismo, en el capítulo 6, un poco atrás, si usted tiene su Biblia, podemos ver cómo estos pasajes o textos que están ahí pueden hablarnos y enseñarnos sobre cómo son palabras de consolación. El 6:9 nos dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto lo dice el versículo 9 y 10. Amados oyentes, son escrituras que nos enseñan claramente a nosotros las consolaciones dadas a estos cristianos. En el capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: y vino y tomó el libro de la mano de derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Una vez más confirmamos, amados oyentes, hermanos que están escuchando, nuestras oraciones están llegando al trono de Dios, son escuchadas, y el mensaje de Apocalipsis es que el cristiano atribulado, el cristiano que tiene serios problemas, y es el caso que tenían los primeros cristianos en el primer siglo, necesitaban saber, por lo menos, que se les hiciera llegar un mensaje, que sus oraciones sí estaban siendo escuchadas, pero tenían que esperar un poco más de tiempo, porque era el propósito de Dios que muchas cosas pasaran y que sucedieran tal como fue.
Este libro garantiza el triunfo a los santos perseguidos. Asegura la victoria final sobre Satanás y sus aliados. Da significación verdadera a los que padecen persecución por causa de la justicia, amados hermanos y amigos. Y es que realmente Jesucristo lo había mencionado en su ministerio terrenal cuando estuvo aquí en la tierra. En Mateo capítulo 5, Él ya lo había dicho en el versículo 10, 11 y 12 de Mateo 5, acerca de este tipo de tribulaciones y persecuciones. Dice la Escritura, Mateo 5, 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es, amado oyente, la respuesta de Dios a las oraciones y a las lágrimas de sus santos de toda época o de todo tiempo, de toda edad. Bien lo dice en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 1. Mire cómo dice ese versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sí, muchas cosas que tuvieron que suceder en aquel mismo tiempo en que aquellos cristianos, bienaventurados por guardar estas palabras y esta enseñanza, vivieron y estuvieron en su tiempo. El propósito de este libro no es predecir eventos del siglo XX, amado oyente. ¿De qué consolación para los santos perseguidos del primer siglo habría sido tal información si estaríamos aplicando este libro de Apocalipsis a eventos futuros más de 2000 o 1500 años adelante? Sea la que sea la interpretación dada en este libro, tiene que consolar a esas 7 iglesias en el Asia Menor, porque el 1:4 lo dice. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Por tanto, estamos hablando de las iglesias de Cristo en el Asia Menor del siglo I. Además, tiene que concordar con todas las enseñanzas claras y literales del resto del Nuevo Testamento. Este libro asegura al cristiano fiel que es más que vencedor por medio de Cristo, porque eso nos enseña a nosotros la Escritura. Escrituras como Romanos, por ejemplo, 8:37, nos está enseñando a nosotros, dice 8:37 de Romanos: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro que sí, como lo era en el siglo I, esto es cierto también ahora. Ahora el cristiano vence a la muerte, vence al Hades, al dragón, a la bestia, al falso profeta y a sus adoradores. Nuestro Cristo reina ahora, vive ahora y gobierna ahora. Cristo fue victorioso en su primera venida. Eso lo enseña bien claro en Lucas capítulo 18. Amado oyente, Cristo victorioso, aún en el tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra, Él fue victorioso y sigue siendo victorioso. Dice allí Lucas 10, versículo 18, lo siguiente: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, Cristo, Él ve la victoria en el futuro. Él ve la victoria, Él la tenía ya en su mano. Por tanto, amado oyente, en muchos textos más nos enseña a nosotros que Cristo tiene la victoria. El 11:22, por ejemplo, de este mismo libro de Lucas, nos enseña lo siguiente: pero cuando viene otro más fuerte que Él y le vence,
le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Cristo es el que vino a vencer a aquel que se creía fuerte. Cristo lo vence, lo derrota. Amado oyente, el Señor Jesucristo ha venido para derrotar y vencer a Satanás. Y este era el problema de los primeros cristianos. Viene por la última y final victoria. Esta se va a realizar, amado oyente que esté escuchando, en la venida final de Jesucristo. Porque eso es lo que dice Apocalipsis 22, versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Toda la iglesia, los cristianos, gozarían de este y gozarán de este reino perpetuo y permanente por la eternidad. Cristo vendrá en el último gran día final para tener esa gran victoria eterna, junto con toda la iglesia, con todos los santos. En el capítulo 17 de este libro de Apocalipsis, en el versículo 14, quiero decirles lo que dice este texto. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. A mi parecer, amado oyente, el 17:14 de Apocalipsis presenta el tema de este libro, la victoria de Cristo y de los suyos sobre Satanás y también los suyos. Este tema enfatiza la verdad de que no son las cosas como parecen, amado oyente. En medio de grandes persecuciones y tentaciones, parecía al cristiano del siglo I que no ganaba nada con ser cristiano. ¿De qué me aprovecha ser cristiano padeciendo de tal manera?, podría decir un cristiano del primer siglo. Pero Apocalipsis revela que las cosas no son como parecen. Los cristianos son perseguidos, pero serán vengados. Serán vengados, dice el capítulo 19, versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Sí, amigo, se encuentran en gran tribulación, pero saldrán de esa tribulación porque el Señor lo ha prometido y Él está prometiendo esto en el libro de Apocalipsis. Son muertos, sí, pero se levantarán sobre sus pies, como lo enseña Juan 11, versículo 11 al 15 de la resurrección de Lázaro. Aunque son muertos en diferentes maneras, como bien lo dice el 7:14 de este mismo libro, son muertos por persecución, por maltrato, dice este texto. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han sido o han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Claro que sí. Los que habían muerto, habían sufrido por causa de Cristo en el primer siglo, son victoriosos en Cristo Jesús. Son muertos, pero se levantarán sobre sus pies, porque eso es lo que nos enseña el 11, versículo 11 del mismo libro. Recuerde que debemos leer ciertos pasajes para ir comprendiendo el asunto. Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los veían o los vieron. Es decir, habían muerto, pero recibieron nuevamente su vida. Parece que están vencidos, pero en realidad reinan. Están reinando, amados oyentes. Aunque pareciera que están vencidos, realmente no lo están.
porque eso es lo que nos enseña este libro maravilloso. Romanos capítulo 8. Aún en las cartas que comúnmente nosotros llamamos cartas normales, que son las que estudiamos más seguido, nos enseñan de esta misma victoria que tenemos. Si los que han muerto serán resucitados y serán levantados, pues el Apocalipsis nos asegura, como también otros libros del Nuevo Testamento, de esta victoria. Dice Romanos 8, nuevamente el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y quiero que por favor leamos, amado oyente, del 35 al 39, que dice siempre de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y 2 de Corintios 4:17, que nos habla de la misma victoria, el apóstol Pablo. Algunos sectarios, por supuesto modernos, pretenden hallar en este libro referencias a eventos históricos actuales. Por ejemplo, algunos quieren hallar en el Apocalipsis predicciones futuras, como decía hace un momento, de 1500 años a 2000 años después que Juan recibiera esta revelación. Y algunos dicen que esto apuntaba a la Segunda Guerra Mundial, a Hitler, a la bomba atómica, a conflictos políticos entre Israel moderno y los árabes, etc. ¿Creen estas personas descubrir en las personas de Hitler y aún de Fidel Castro y otros el cumplimiento de ciertos pasajes de Apocalipsis? A todo esto decimos que es ridículo, pero preguntamos, ¿de qué provecho habría sido para los pobres cristianos perseguidos del primer siglo el saber de eventos específicos y detallados en Europa, en Cuba o en el Oriente Medio o muchos siglos después de su tiempo? En ninguna manera les hubiera beneficiado, amado oyente. El libro de Apocalipsis fue destinado a los creyentes del tiempo y de la época de Juan el Apóstol a fines del siglo I de la era cristiana, aproximadamente en el 96 del siglo I después de Jesucristo. Este libro es la respuesta de Dios a las oraciones y lágrimas de sufrimiento de los cristianos de Asia Menor en el siglo I, amados que nos escuchan. Sin embargo, es de igual importancia reconocer que este libro fue destinado a todo creyente en todo siglo y hasta el fin de la presente dispensación cristiana, por supuesto. Fue dirigido a las iglesias de Asia, correcto. Ya dije que tenemos que interpretar correctamente el libro en base al contexto original, pero que también tiene aplicación para nosotros, pero hay que saber hacerla. Había más de 7 iglesias de Cristo en Asia, pero el número 7 indica en las escrituras lo completo, lo entero. Por eso se usa el número 7. Pero había una iglesia de Cristo en Colosas también, y otra en Hierápolis, bien lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 2, y 4, versículo 3. Como también había otra iglesia en Troas. Si usted lee Hechos capítulo 20, versículo 6, allí está otra congregación en Troas. Pero el número 7, ya lo dije,
representa lo completo, lo perfecto, el número de Dios, es decir, lo entero, incluyendo a toda la iglesia de Cristo universal. Bien, las persecuciones sufridas en el siglo I son típicas de los de todo siglo y época. La iglesia de Cristo sufre hasta la fecha. Además, la bendición es pronunciada para toda persona que lee la profecía de este libro. Al menos es lo que leímos en el 1:3. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de las profecías de este libro y guardan las cosas en él escrito. Sí, en este libro de Apocalipsis específicamente. El capítulo 22:18 también nos dice lo mismo de la bienaventuranza. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero debemos respetar la interpretación que vamos a dar a este libro. Sí, amados oyentes, esto es lo que nos enseña el Apocalipsis. Así vemos que es libro como los demás del Nuevo Testamento para la iglesia de todo siglo, es decir, de todos los tiempos. Se le mandó a Juan escribir las cosas que había visto, que veía y que habían de venir. Es decir, Juan había visto, estaba viendo y las que habían de venir. Eso dice el capítulo 1, amado hermano y amigo de Apocalipsis. En el versículo 9, escribe, le dice el Señor, 1:19 de Apocalipsis. Le está diciendo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Sin duda, ya han sido cumplidas algunas de las cosas que Juan vio, y de ellas escribió también, y algunas son futuras todavía, porque aún no viene el Señor Jesucristo la segunda vez. Esto es así. En el 1:3 leemos, porque el tiempo está cerca. Así es que el cumplimiento de los símbolos tuvo su principio muy pronto después de ser registrados por Juan. Pero esto no quiere decir que todo fue cumplido pronto. Todo, absolutamente. Los símbolos y sucesión de eventos necesitan un largo tiempo. Hay quienes interpretan este libro con una mirada futurística, aplicando, ya dije, a muchos siglos en el futuro. Y quienes hacen esto mayormente es el premilenialismo. Es obviamente es una religión falsa, la posición futurista de esta religión acerca del Apocalipsis. La interpretación histórica continúa en el Apocalipsis para nosotros, pero debemos aplicar correctamente el significado en su tiempo y en su época, cuáles cosas se han cumplido, cuáles se están cumpliendo y cuáles se cumplirán. Esto es básico al llegar a este libro. La interpretación histórica continua no satisface las necesidades que tuvieron los santos afligidos del siglo I, a quienes primero fue dirigido este libro. Para interpretar bien este libro, tenemos que ver en él una interpretación divina de los eventos de los primeros 3 siglos de la era cristiana, pues estas cosas rodeaban al cristiano perseguido por la Roma pagana de aquel entonces, y para consolar al cristiano perseguido se le revela este mensaje, como todo sería culminado, cómo serían vencidos los enemigos y cómo todo sería cambiado, y que Cristo el Señor es la causa de este cambio, de esta victoria, y que el victorioso y reinador es Cristo Jesús y no la Roma, la perseguidora, sería la triunfante. Por tanto, este libro animaba a aquellos cristianos, como a nosotros también, a vivir con la mirada en la eternidad y no en el tiempo presente. Es para cristianos perseguidos de todo tiempo, pues como Dios hizo por aquellos de los primeros 3 siglos en el primer tiempo, hará también en este tiempo para nosotros.
si le somos fieles, por supuesto. Él nos vengará. Hay cosas todavía no cumplidas en este libro: la segunda venida de Cristo y el juicio final. Este libro, como los demás del Nuevo Testamento, fue escrito para suplir una necesidad de los santos de este tiempo, pero tiene aplicación para los cristianos de todo tiempo y que se encuentran bajo circunstancias similares a las del primer siglo. Amados oyentes, el tiempo no nos da para seguir adelante, pero queremos decir que si Dios nos permite, queremos completar esta serie y terminar esta serie de Apocalipsis analizando en nuestras próximas intervenciones el capítulo 17, 18 y 19 de Apocalipsis, que son los capítulos más tergiversados por los grupos o por los hombres que malinterpretan este libro. Pero allí se menciona en el capítulo 17, 18 y 19, se menciona la bestia, el falso profeta, el dragón y todas estas cosas mencionadas en el Apocalipsis, la gran ramera, cosas las cuales han sido mal interpretadas, y esperamos en la próxima ocasión analizar ya más minuciosamente estos textos, analizándolos a la luz de la interpretación que el mismo Dios nos da en su palabra. A usted, amigo que nos escucha, esperamos que usted pueda gozar de esta victoria que tendremos con Cristo los cristianos, porque seremos victoriosos, pero únicamente, como dijo ya el Apocalipsis en uno de estos pasajes, los que han lavado las ropas en la sangre del Cordero. Usted debe lavar sus ropas, es decir, espiritualmente lavar su vida espiritual, su alma, en la sangre de Cristo. ¿Pero cómo? Bautizándose para el perdón de pecados y poder de esa manera ser revestido de Cristo con la sangre en el bautismo bíblico para el perdón de pecados, según Hechos 2:38. Arrepiéntase y bautícese para el perdón de pecados y conviértase al Señor y sea de los victoriosos usted también, la cual es la promesa que tenemos en el libro maravilloso del Apocalipsis. Amados oyentes, que Dios nos bendiga a todos. Sembraré la simiente preciosa.